Cristo es más grande y tiene el poder para perdonar. Sí, nos humillamos. Él es todopoderoso, hermano. No le diga a la gente, no le diga a las circunstancias que es grande lo que cometió. No le diga, hermano, que es muy grande el pecado. Se equivocó, tuvo un error, pero mientras que esté aquí hay oportunidad. Antes de venirme, hermano, una pareja se separaron, cometieron un error y le dije: cometiste un error. Lo hiciste, sí, tienes razón, pero ¿sabes qué? Es mayor el propósito de Dios que tu error. Solamente que hay que remendarlo, arreglarlo, lo que sea. Y me decía: Román, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo le hago? Le dije: no hay otra manera. No hay otra manera, hermano. Hermana, no hay otra manera más que te humilles al Señor. Reconozcas el pecado. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien primero no agradó a Dios porque no tenía fe, y luego desobedeció, y luego esa desobediencia se volvió un pecado, después del pecado trae su consecuencia, y las consecuencias, hermanos, son maldiciones. Son maldiciones que vienen de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Pero ahorita no importa quién haya pecado, hermano. No importa quién se haya equivocado. Es más, no importa qué tan grande sea el pecado. ¿Sabe qué importa? Que verdaderamente usted y yo nos humillemos ante la presencia del Señor Todopoderoso, y el Señor pueda cumplir su propósito en nuestras vidas, como dice el salmista David. Lo que leíamos ahorita: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cómo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo va a pasar? Porque ahorita levantamos la mano, hermanos, y todos cometieron errores, se equivocaron. Pero hay una manera, una sola manera de que el Señor, hermano, para que lleve a cabo su propósito. Yo me daba cuenta hace poquitito, todo tiene un propósito de Dios. Solamente hay que humillarse al Señor. Mire, el salmista, el rey David, el gran rey, tuvo un error muy grande: haber mirado cuando salió al balcón aquella tremenda que estaba por ahí. Tuvo un error, y después del error desobedeció porque sabía que no tenía que voltear y siguió volteando. Después cometió un error. Para cometer el pecado, acarreó maldición para su descendencia. Y para cubrir el pecado, hermano, tuvo que mandar a hacer eso que hizo, de mandar al soldado al frente y hacer todo ese asunto que tuvo que hacer. Y hubo muchas muertes y pérdidas y una maldición, no solamente para su familia, sino para su pueblo, para sí su nación, hermano. Pero ¿sabe que aún con todo eso, ese pecado, de esa desobediencia, de ese error, vino un propósito de Dios? El hijo de Saúl, el hijo del rey David, ¿verdad que sí? ¿Quién fue el hijo? Salomón. Y Salomón tiene un propósito grande, tuvo un propósito grande. Entonces, hermano, me queda bien en claro que es más grande el propósito de Dios para nuestras vidas que lo que cometamos. Pero el grande pecado, el grande error es no aceptar y no pedir perdón. Ese sí es un grande error. Ese sí es un grande error. Y hermano, ahorita, cuando alguien acepta esto, cuando alguien quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida, lo único que tiene que hacer es reconocer y humillarse ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones usted está pidiéndole a Dios que se lleve a cabo, que le muestre su propósito, pero el pecado estorba, o la desobediencia, o el error, o lo que sea. Pero necesitamos, hermano, que por medio de la palabra el Señor nos muestre y que le diga a usted: Señor, cumplirás el propósito tuyo en mi vida. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios: si alguien, un joven, se ha de haber equivocado, ha cometido un error, una jovencita, y por eso mismo se sienten que ya no quieren estar en la iglesia, se sienten desanimados, empieza a haber murmuración, empieza a haber problemas, empieza a haber algo porque el pecado los está acusando, o el error, o la desobediencia, un varón o una dama, porque hubo un error en el matrimonio, porque hubo un error en la doncella, en el joven, hermano. Déjeme decirle que sí es grande el pecado, pero más grande el Señor y la misericordia de Dios, más grande el amor del Señor Jesucristo para su vida.